Bien, hermanos, abren su Biblia conmigo en Hechos. Hechos, capítulo 17. Hechos, capítulo 17, versículo 10 hasta el 12. Digan un amén, hermanos, si ya lo encontraron, para leer la palabra de Dios todos juntos. Como siempre les pido, hermano, favor de mirarse al lado suyo. Si hay alguien que no trajo Biblia, comparte la palabra de Dios con ese hermano para que podamos leer todos juntos la palabra de Dios. En Hechos capítulo 17, versículo 10 hasta el 12. Vamos a leerlos todos audifonalmente. Dice la palabra de Dios. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Paulo y a Silas hasta Berea. Ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Todos juntos en el 12. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Palabra de Dios, pueden tomar su asiento. Estamos en nuestro punto número 1. ¿Cómo se llama el punto número 1, hermanos? Escuchando la palabra de Dios. Esos son los platos. ¿Cómo se llama el punto número 1 de nuestro crecimiento espiritual? No voy a poder entrar en el mensaje si ustedes no se acuerdan. La fuente de la nutrición. Amén. La alimentación de la palabra de Dios. Ese es el punto número 1. La alimentación de la palabra de Dios. Y este punto número 1 tiene ¿cuántos platos? 5 platos de alimentación de nuestro crecimiento espiritual. Ya terminamos con los 2 platos, que son el número 1, escuchando la palabra de Dios. Número 2, leyendo la palabra de Dios. Ahora tenemos el plato número 3, la cual es estudiando y meditando la palabra de Dios. La mayoría de los creyentes, hoy en nuestro tiempo, tienen un concepto equivocado en cuanto al estudiar la palabra de Dios. Piensan que solamente los predicadores deben estudiar la palabra de Dios. Es cierto que nosotros, los que predicamos la palabra de Dios, tenemos un privilegio mayor de estudiar la palabra de Dios. Porque somos los que alimenta la grey de Dios. Pero también, según la palabra de Dios, no lo digo yo, la grey de Dios tiene que ser como los hermanos de Berea que apenas leímos en el versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Escuchen, dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. La grey de Dios tiene que también escudriñar las escrituras. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica. Y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. No solamente escucharon, sino que día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Un joven me preguntó, hermano, ¿a poco ya existía la Biblia cuando los apóstoles existieron? Porque aquí dice que ellos escudriñaron las escrituras. Pero sabemos que la Biblia no llegó a existir
después que los apóstoles. Entonces, ¿cómo? ¿Qué escritura escudriñaron? ¿Qué le contestamos a estos jóvenes que son tan inteligentes? ¿Qué dijo Jesús a los israelitas? ¿Qué dijo? A Moisés y a los profetas tenéis, ¿qué dice? Escucharlos. ¿Y cuáles son los escritos de Moisés? ¿Y cuáles son los escritos de los profetas? Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Los profetas mayores y los profetas menores. Los jóvenes saben esto. Amén. Esas son las escrituras que los de Berea escudriñaron. Cuando escucharon Pablo predicar sobre Jesucristo, ellos dicen, vamos a ver en las escrituras. ¿Cuáles son entonces? Pues nosotros los llamamos Antiguo Testamento. ¿Acaso entonces en aquel tiempo ya existían el Antiguo Testamento? Sí. ¿Se acuerdan que Jesucristo cuando predicó dice que sacó el rollo de Isaías y él lo abrió y lo leyó? ¿Se acuerdan? Así que existía ya el Antiguo Testamento antes que el Nuevo Testamento. ¿Está más claro? Entonces los de Berea escudriñaron las escrituras. Así que ese concepto que solamente los pastores tienen que escudriñar la escritura, no es cierto. La grey de Dios tiene esa responsabilidad. Escudriñar las escrituras es estudiarla. El resultado de estudiar la palabra de Dios, según el versículo 12, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción. Escuchen esa palabra, distinción. ¿Qué quiere decir eso? Ahorita les voy a explicar. Y no pocos hombres. Ahí no está diciendo y pocos hombres. Quiere decir y no pocos hombres, quiere decir y muchos hombres. Porque la Biblia está escrito en un español diferente del que hablamos. El estudiar la palabra de Dios es para todos, pobres y ricos. Es para las personas prominentes. Eso quiere decir distinción. ¿Qué quiere decir prominentes? Quiere decir, podemos decir en nuestro lenguaje actual, podemos decir personas famosas. Eso quiere decir distinción, prominente. Personas de alta clase, de alta sociedad. ¿Cómo se convirtieron los de alta clase, de alta sociedad? Escucharon a Pablo y luego ¿qué hicieron? Escudriñaron las escrituras. Si en nuestro tiempo, en el tiempo actual, hay hermanos que no son convertidos, no tienen el corazón circuncidado por la palabra de Dios, es por falta de estudiar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que circuncida, hace una circuncisión en el corazón, es la que cambia al ser humano. No es el pastor, no es el anciano, no son los obreros, no son los diáconos, no es la iglesia, sino es la palabra de Dios. Pueden tener aquí el apóstol Pablo parado aquí en este lugar. Si usted no estudia la palabra de Dios, usted no va a poder cambiar. ¿Sabían eso? La palabra de Dios es nuestra nutrición para nuestro crecimiento espiritual. Así que el estudiar la palabra de Dios es para todos, pobres y ricos, con grandes conocimientos, menos conocimiento, es para todos. Mujeres y hombres de distinción creyeron después de escuchar a Pablo y escudriñar las escrituras. Yinkan Jobal, Ayebshal Ishk ale Winach
Mimam Bilyul Sat Konob Mashiao Kevin Kul. Es más claro. Hombres y mujeres de distinción creyeron al mensaje de Pablo después de haber escudriñado la palabra de Dios, después de estudiar, examinar con exactitud si era verdad. Ahora hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes después de salir de este lugar van a escudriñar lo que les estoy hablando? Cuando se están escribiendo estos versículos en un libreto, sabemos que esta cabeza está llena de preocupaciones, llena de problemas. Se nos olvidan los versículos. Y cuando vamos a llegar en la casa, nuestras esposas, nuestros hijos nos van a preguntar, ¿cómo se llama el mensaje? Usted se va a quedar, yo no sé. Entonces por eso no hay un crecimiento espiritual, hermanos. Escudriñar las escrituras no solamente es para el predicador, sino es para todos. Hermanos, Iglesia Bíblica Jesús Salva, y los que nos están viendo a través de la página de Facebook, el estudiar la palabra de Dios es trabajo, requiere tiempo y esfuerzo, sí. Se ha dicho que nuestro problema mayor en el entendimiento de las Escrituras, escuchen bien, no es la falta de inteligencia o de capacidad. Hay muchos de nosotros decimos, no soy muy inteligente, yo no soy como el pastor. El pastor sí, él puede, él es llamado. Si usted me conociera cuando yo era un niño, me paraban enfrente del público, yo lloraba porque yo era tímido. El mayor problema entonces no es que no somos inteligentes, no es que no somos capaces, escuchen bien, sino nuestro problema principal es simplemente que somos perezosos. Perezosos. ¿Cuántos conocen qué son los perezosos? ¿Cómo? ¿Cuántos han conocido? ¿Han visto algún perezoso? En la tele, dice mi esposa. ¿Alguien sabe cómo se dice perezoso en Cajobal, hermanos? Isa. Isa. Lento. Hasta para comer hace. Ay. Ese es un perezoso. J. Vernon McGee, todos conocemos a J. Vernon McGee, un famoso predicador. ¿Sabes qué dice él? No creo que Dios les esté revelando verdades a personas perezosas. Escuchen eso. Hay muchos de nosotros, hermanos. Señor, dame conocimiento. Señor, dame inteligencia. Si la Biblia dice que Él te dejó a su imagen, a imagen de Dios fuiste creado, no a imagen de perezoso. Ese es el problema de muchos creyentes hoy en día. Y es cierto lo que dice J. Vernon McGee en cuanto a estudiar la palabra de Dios. Hay creyentes hasta sueño le da al estudiar la palabra de Dios, la Biblia. Y pone un sinfín de excusas para no estudiar y meditar sobre la palabra de Dios. Un fin de excusas, hermanos. Hoy en este día, en estos tiempos, en el año 2022, ya se ha cambiado la mentalidad de cada creyente. Ahora, papá y mamá dice, mi hijo va a ser un abogado, un doctor, un licenciado, un firefighter, a judge, a president. Ese va a ser mi hijo.
¿Cuánto ha pensado mi hijo va a ser un pastor, va a ser un siervo de Dios, va a estudiar la Biblia? Ya no hay. La pereza para estudiar la palabra de Dios es profunda, muy, muy profunda. Ahora, no levanten la mano, no vayan a levantar la mano. Hace 2 semanas dejé unos papeles ahí y se acabaron todos, eso es bueno. Pero ¿cuántos? Si les hago una pregunta, ¿qué libro ya están en esta hora? Ya se les olvidó. Estamos en Éxodo. Estamos en Éxodo, sí, hermano, gracias, hermano. Hay nomás una persona. Hay, creo que 15 imprimí y entre los 15 tomaron el reto. Y creo que hay más, ¿verdad? ¡Ánimo! Si alguien quiere más de esos papeles, me hagan saber. Pero verdad que sí, es difícil seguir una regla. Muy difícil. El enemigo hace cansar la mente. No quiere que lees la palabra de Dios. Si no te permite leerla, mucho menos estudiarla. La Biblia, no yo, la Biblia da advertencia a las personas perezosas. Dice la palabra de Dios, el perezoso odia el trabajo. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Proverbios 21-25. El perezoso cree que es sabio, pero es un tonto. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Proverbios 26-16. Yo conozco la Biblia. Yo puedo predicar más que ese pastor. Pero ni un clase de estudio ha tomado. Escuchen lo que dice la Biblia. El perezoso es tonto en su saber, porque piensa que conoce más que ¿qué? Que el pastor. Que 7 consejeros, dice. Creo que cada mañana nos enfrentamos con el perezoso, ¿verdad? Ahora todavía nos salimos. Cuando va a venir el frío, la sábana se nos queda pegado hasta el venir en el culto. El perezoso. ¿Sabes? La Biblia dice, el final de un perezoso es muy triste. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Proverbios 13:4. Estos versículos de Proverbios son para aquellas personas perezosas en cuanto a la vida cotidiana. Pero te imagina usted que está escuchando este mensaje, ¿te imaginas ser un perezoso espiritual que ni siquiera hace estudiar la palabra de Dios? ¿Cómo estarías? ¿Han visto en donde yo vengo, en San Miguel Acatán, a los que no tienen casa, los que están tirados en la calle, les llamamos camarón? ¿Por qué? Porque no tienen, son indigentes. Aquí le llamamos caminantes, ¿verdad? ¿Te imagina usted ser un caminante? ¿Cómo se ve una persona sin casa, sin nada, entregado al vicio, tirado en la calle, no se baña, no come, no peina, no se cepilla, totalmente? ¿Cómo se ve? ¿Te gustaría darle un abrazo? Como dice uno, es que yo soy cristiano, sí le doy, no más de labio, pero cuando lo ves hasta te corres y te cierras en tu carro. ¿Te imaginas? Todo perfumado, peinado y bien hermoso, bien hermosa, bien linda y todo. Estás en la casa de Dios, pero ¿qué tal si eres un creyente perezoso? De parecer te ves bien. ¿Qué dicen nuestros hermanos mexicanos? Caras vemos, corazones no conocemos. Porque hay veces los corazones huelen mal. No son limpios, no son circuncidados.
Oh, amado hermano, ciertamente no hay lugar para la pereza en la vida de un cristiano. Sea en el trabajo o sea en estudiar la palabra de Dios, no hay lugar. No hay, absolutamente no hay. Dice la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. Mancha hoblajano chihut kolop eibal yetoheb yet yulyib ankinalti, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eschao konabal yet wachiwachika oko eibal hunelne. ¿Cómo vas a tener un entendimiento renovado? Estudiando la palabra de Dios. Es la única manera. Quizás usted va a decir: pero tengo el Espíritu Santo. Jesucristo dice: el Espíritu Santo os guiará a toda verdad. Sí, pero no estar sentado y perezoso. Estudiando la palabra de Dios, así el Espíritu Santo te va a guiar. De otra forma, Él no va a decir: hijo mío, así dice en Proverbios. No, no hay tal cosa. Si cuando lees y estudias los usos y costumbres bíblicos, los israelitas, hermanos, memorizaban la palabra de Dios y lo tenían escrito en sus manos. Y meditaban, ¿qué dice? De día y de noche la palabra de Dios. Y nosotros, hijos de la gracia, lavados por la sangre preciosa del Hijo de Dios, ni meditamos la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Tontos somos. De embalde nos hacemos llamar hijos de la luz. Ni estudiamos la luz y no andamos en la luz. La forma más efectiva, ya voy a terminar, hermanos, faltan 6 hojas. La forma más efectiva para tener un entendimiento bíblico es estudiando la palabra de Dios, no hay otro. Porque la palabra de Dios es la que nos da una renovación de nuestro entendimiento. Ciertamente, Dios es quien nos transforma en personas nuevas al cambiar nuestra manera de pensar, y Él lo hace por medio de su palabra cuando la estudiamos y la meditamos. Echa con apal, renovación de vuestro entendimiento para no imitar las conductas ni las costumbres de este mundo. Nos es necesario estudiar la palabra de Dios, porque cuando estudiamos la palabra de Dios, estamos dejando que Dios nos transforma en personas nuevas al cambiar nuestra manera de pensar por medio de su palabra a través del Espíritu Santo. No hay otra forma. Cuando nuestra forma de pensar es cambiada por la palabra de Dios, entonces, escuchen bien, cuando nuestra forma es cambiada por la palabra de Dios, entonces aprenderemos a conocer la voluntad de Dios para nosotros, la cual es buena, agradable y perfecta. Si alguien te dice ahora: hermano, dime cuál es la voluntad de Dios. Y si usted no lee la palabra de Dios, no la estudia, no la oye, puede usted decir: es buena, agradable y perfecta, pero si no la estudias, nada. Hay muchos que dicen: ¿qué doctrina practica la Iglesia Bíblica Jesús Salva? Doctrina bíblica.
¿Por qué? Porque no estudian la Biblia. Oh, cuánto amo yo tu ley, proclamó David en Salmo 119:97. Todo el día es ella mi meditación. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto he aborrecido todo camino de mentiras. Salmo 119. Oh, cuánto amo yo tu ley. El que quiere adquirir sabiduría, estudia la palabra de Dios. Verás, como está escrito en la palabra de Dios, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Si tú amas a Dios, si de verdad lo amas, estudia su palabra. Estúdialo. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Proverbios 16:16. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela esta, y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Proverbios 4:5-9. Esta, hermanos míos, no hay otra. Joven, señorita, es esta. La sabiduría es como el maná que apareció al pueblo de Dios en el desierto cada mañana. Ahí estaba el alimento, pero el pueblo de Dios tenía que levantarse para salir a recoger su parte, para no morir de hambre. Ciertamente Dios nos ha dejado su santa palabra, nuestro alimento espiritual, la espada del Espíritu Santo. Si alguno quiere adquirir sabiduría, estudie la palabra de Dios. Si alguno quiere hacer la voluntad de Dios, estudia la palabra de Dios. Si alguno quiere crecer espiritualmente, estudia la palabra de Dios. Si usted quiere caminar en santidad, estudia la palabra de Dios, porque no hay otra forma. No la hay. Ciertamente Dios nos ha dejado su santa palabra, nuestro alimento espiritual. Pero hay que abrazarla, hermanos míos. Oh, amada iglesia, crezcamos en lo espiritual y no en lo material. Porque hay muchos de nosotros, estamos creciendo en riqueza, pero espiritualmente estamos pobres. No hemos escuchado lo que dice la Escritura. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación.
Pedro dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Primera de Pedro 1:24 hasta 2:3. Solamente los que han gustado, los que aman de verdad. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Proverbios 2:4-5. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Verdaderamente el propósito de Jesús es darnos una vida plena y abundante de conocimiento. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Juan 10:7-16. Pero hago una pregunta. ¿De qué pastos está hablando Jesús? ¿Cuántos han buscado ese pasto? ¿Cuántos la han buscado? ¿O nomás están metidos en el corral, están en el redil y no están comiendo pastos verdes? El pasto de verdad es esto, hermano. No hay otro. Así que hermanos, hay que salir a buscar ese pasto fresco cada mañana. Comer y alimentar de esto. No hay de otra forma. ¿Quiere usted crecer? Coma palabra viva y correrá en ti ríos de agua viva. Usted quiere tener poder. Este es el poder de Dios, la palabra de Dios. No hay otra. Los que estamos reunidos aquí, ya hemos entrado en el redil. Eso produjo nuestra salvación. Pero hay una cosa no hacemos: buscar nuestro alimento espiritual cada mañana. Estudiarla. Escuche qué dice. Hay en ti lahan in hashkahuno ti koral tu. Hay en ti kayoki o colchae. Ashkahuno kalnel chi okto chi el te yulis coral. Escuchen esta palabra en Canjobal, hermano. Sayon Loupa. ¿Cuántos hermanos estamos haciendo eso? O de embalde somos hijos de Dios y espiritualmente estamos flacos. Estudiamos la palabra de Dios, hermanos. Los animo a cada uno de ustedes. Sayon Loupa, hallar pastos. Encontrarán buenos pastos. Pero escuchen esto, la palabra hallará pastos, hallará, eso depende de ti si quieres buscarla. Hallará, Sayon Loupa. Un borrego que se queda todo el día, una oveja que se queda todo el día en un redil y no come todo el día, no quiere salir. No estudia, ¿qué le va a pasar? Se va a morir. Nosotros los migueleños le llamamos choita creyente. Con que viene el viento lo sopla. Así dice Jesús. Serán arrastrados por doctrinas de demonios si no estudian la palabra de Dios. Están siempre firmes y constantes en la obra de Dios, creciendo en la obra de Dios. Pero ¿cómo van a crecer si no estudiamos? Oh, amada iglesia, desead pues, como niños recién nacidos, esta leche espiritual. No hay otra. No hay otra. No se vayan a morir
de flaqueza espiritual. Palabra de Dios. Oh, bendito.